Hola, en esta serie de diapositivas vamos a seguir con el capítulo 3 y vamos a mirar la sección 3.2 donde vamos a hablar de la morfología gramatical del sustantivo, o sea, esta última parte del título del capítulo 3. Entonces, la morfología gramatical de los sustantivos nos obliga a mirar de antemano o de tener un repaso de antemano de los diferentes morfemas, que vamos a ver en más detalle, pero que hay que repasar para saber por lo menos la base o la información básica. Entonces, si miramos esta palabra anticomunistas, aquí tenemos 5 diferentes morfemas. Tenemos el prefijo anti, tenemos la raíz común, tenemos el sufijo léxico ist, que significa algo como persona que cree o que hace esto, ¿no? Entonces es un sufijo léxico que determina un sustantivo. Luego tenemos dos morfemas más, el sufijo gramatical a, que es un sufijo de género, y tenemos un sufijo gramatical s, que es un sufijo de número. Entonces, la a nos dice masculino o femenino o los dos, y la s nos dice plural. Bien. Ahora que hemos hecho este pequeño repaso, sabemos que vamos a mirar la morfología gramatical de los sustantivos, ¿no? Entonces vamos a estar mirando los morfemas de género, como la A, y los morfemas de número. Y el orden en los sustantivos es siempre, después de la raíz, podemos tener otros sufijos léxicos. Los morfemas gramaticales son siempre los últimos en los sustantivos, siempre los últimos en español. Y siempre tenemos el orden sufijo gramatical de género seguido por sufijo gramatical de número. Entonces, mirando la morfología de género, tenemos primero que establecer los diferentes tipos de género que tenemos en la lengua española. Tenemos el género natural por primero, y este género marca semánticamente el sexo biológico. Entonces, los seres humanos tienen o tenemos partes anatómicas que biológicamente determinan un sexo con respecto a la reproducción biológica. Entonces, el género natural se refiere realmente a las partes anatómicas que determinan cómo funciona nuestro sistema de reproducción. Luego tenemos en el español el género artificial, y este género marca en la morfosintaxis, o sea, en los morfemas y en las palabras dentro de la sintaxis de la oración, marca el género del sintagma nominal y luego marca la relación entre el núcleo del sintagma nominal, que es el sustantivo, y los constituyentes. Entonces, si un sintagma nominal tiene un determinante como un artículo definido, indefinido, cuantificador, etcétera, ¿no? La morfología artificial va a marcar la relación entre el determinante y el sustantivo con respecto a género y número. Pero también podemos tener un adjetivo dentro del sintagma nominal, ¿no? Un adjetivo que está modificando el sustantivo. Pues este adjetivo también va a tener morfología de género artificial que va a reflejar la relación entre el género y el sustantivo dentro del sintagma nominal. Bien, entonces, siguiendo ahora con el género natural, ¿cómo se manifiesta en la morfología? Pues para los humanos y los animales tenemos el género epiceno. El género epiceno se manifiesta cuando tenemos una sola forma para los dos sexos biológicos, como la persona,
Esto se usa tanto para hombres como para mujeres. El modelo, the model, as in the person who models clothes or makeup o lo que sea. Entonces, el modelo es tanto para hombres como para mujeres. O la estrella del cine. Podemos usar esto también con un actor que es un hombre, ¿no? Entonces, un actor muy famoso es una estrella de cine, porque es la misma palabra para los dos sexos. Y esto es el género epiceno. Luego tenemos animales domésticos más comunes, como perros y gatos, como sabemos, y ciertas palabras de seres humanos que van a tener parejas que van juntos. Entonces, el toro, la vaca. Toro es para el masculino, entonces es para el animal que tiene la anatomía de masculina, y la vaca es para el mismo animal de la misma especie, pero que tiene la anatomía femenina. El gallo, la gallina, misma cosa, el niño, la niña, etc. Siguiendo con el género natural, tenemos los animales salvajes y algunos de esos necesitan un adjetivo porque la palabra no puede cambiar, como jirafa siempre es femenino. Y si queremos decir que la jirafa tiene las partes anatómicas masculinas, entonces tenemos que decir macho. Tenemos que añadir el adjetivo macho para indicar this is a male giraffe, ¿no? Y también con canguro, que es siempre una palabra masculina. Entonces, para indicar que un animal, un canguro en particular, tiene las partes anatómicas femeninas, tenemos que poner el adjetivo hembra, ¿no? Female kangaroo, para especificar más, porque el género natural no se manifiesta dentro de este tipo de sustantivo para estos animales salvajes. Bueno, entonces, tenemos patrones que siguen el género natural. Entonces, la manera estándar incluye parejas de palabras de raíces diferentes. Entonces, primer patrón, número 1, es palabras con raíces diferentes, madre, padre. El segundo patrón, this is a pattern, ¿no? Segundo patrón en español es la misma raíz, pero con terminaciones diferentes. Entonces, act or, act ris, ¿no? Entonces, sabemos la raíz es act, pero las terminaciones son diferentes según el género. Luego, el tercer patrón es tener la misma raíz, pero con la terminación de o para el sustantivo masculino y a para el sustantivo femenino. Todos sabemos este patrón. El gato, la gata. El cuarto patrón es tener palabras con la misma raíz, pero la forma masculina termina en consonante, como león, y la forma femenina termina en una A, como leona. De nuevo, todo estos patrones son para el género natural. Entonces, los seres humanos y los animales domésticos que más personalizamos. Y algunos otros animales salvajes también. El quinto patrón es que se usa un determinante para distinguir entre el género masculino o el género femenino. Entonces tenemos el estudiante y sabemos que va a ser masculino, o la estudiante que va a ser femenino. Entonces aquí dependemos completamente del determinante para desambiguar o quitar la ambigüedad. Ahora, existe variación entre los hablantes nativos del español con respecto a la expresión del género de algunos tipos de sustantivo.
Esta variación se expresa también en el libro, como por ejemplo con la palabra miembra. Ahora, a member of a committee or a member of a group. En español se usaba anteriormente solo una palabra, miembro, que terminaba en O. Y para determinar si era masculino o femenino, usábamos el patrón número 5 de usar el determinante apropiado, como el miembro, la miembro. Y entonces esto ayudaba a desambiguar. Pues lo que pasa es que ahora se ha creado una nueva palabra para el sustantivo femenino, entonces la miembra es una nueva palabra que algunos hablantes nativos del español usan para a lo mejor enfatizar o indicar claramente que esta persona es una mujer o se asocia con el género femenino. Entonces, el mismo fenómeno se manifiesta con otras palabras, como antes modisto, which is a dressmaker, era siempre una palabra femenina, la modisto. Y ahora se ha incorporado variación porque algunos hablantes, cuando la persona es un hombre, usan el determinante artículo definido masculino para indicarlo como el modisto. Lo mismo con la mujer policía, por ejemplo, donde policía podía ser, era la policía y era hombre y mujer, pero ahora se ha añadido en algunas comunidades de hablantes nativos del español la palabra mujer para enfatizar que es una mujer que es the police officer, ¿no? No es un hombre. Y podemos ver por qué. Uh, en la policía todavía la mayoría son hombres, ¿no? O por lo menos, y además entonces antiguamente no había ninguna mujer policía o había muy pocas, ¿no? En algunos casos. Entonces, para enfatizar, porque si la mayoría es hombre, podemos por lo menos seguir una lógica de por qué se estableció esta nueva tendencia en algunas comunidades de habla española de enfatizar el género. Y luego lo mismo como el hombre enfermera, ¿no? Porque la palabra era enfermera antiguamente y como la mayoría de las enfermeras eran mujeres, podemos imaginar lógicamente por qué algunos hablantes han desarrollado la práctica de usar, ¿no? Hombre aquí para enfatizar y de alguna manera decir, don't go with your stereotype that you probably have. This is actually a male nurse, ¿no? Entonces, hasta que cambie un poco la cultura y vemos los dos de una forma más regular, me parece lógico el haber desarrollado un poco este sistema de enfatizar o aclarecer o esclarecer o aclarar cualquier ambigüedad que podría haber. Ahora, nuestra autora aquí hace una pequeña crítica con esta práctica de la variación entre diferentes grupos de hispanohablantes nativos y esto se encuentra en la página 78. Y yo lo que digo aquí es de antes de criticar a las prácticas de los hablantes nativos de una variante dada, es necesario investigar las normas de la comunidad, ¿no? Entonces, no es suficiente decir simplemente, oh, pues esto no era necesario, es redundante porque la palabra antigua claramente nos daba la oportunidad, sí, claro, pero hay que, o que el contexto podría aclarar cualquier duda. Claro, sí, pero si es que se ha desarrollado una palabra que se está usando más y más, habría antes que investigar las normas de una comunidad antes de decir o formar una opinión que todavía no es suficientemente informada.
Siguiendo entonces ahora con el género artificial, ¿no? El género artificial es arbitrario, no hay ninguna razón por la que una mesa, a table, es femenino. Por lo menos hoy en día. Puede haber razones históricas que no sabemos, pero hoy en día y en los últimos siglos no hay ninguna razón lógica por la que los objetos inanimados tienen un género u otro género. Pero el género artificial es convencional, es decir, todos los hablantes del español están de acuerdo con este género dentro de su habla. Entonces lo han adoptado como parte de la convención lingüística del español. Algunos sufijos they tend to be, tienden a ser típicos de un género u otro género. Entonces, en la página 80 tenemos arriba la figura 3.3 y esta figura muestra diferentes sufijos que se asocian o con los sustantivos femeninos o con los sustantivos masculinos, como por ejemplo, sion, como la canción, la nación, la innovación. Entonces es un sufijo femenino, ¿no? O el sufijo dad, como la edad, la libertad, o tad también, la libertad, la felicidad, ¿no? Entonces, estos sufijos que terminan en dad tienden a ser femeninos. Tenemos por el otro lado también en esta figura, en la columna de la izquierda, algunos sufijos que suelen asociarse siempre con las palabras masculinas, ¿no? Entonces, os como el arroz o ma como el poema, ¿no? Sin embargo, cada tendencia va a tener una excepción. Entonces, los ejemplos 37 que se incluyen en las páginas 80 y 81 nos muestran una excepción para algunos de los sufijos de la figura 3.3. Entonces, sí, en 3.3 tenemos sufijos que tienen una tendencia a asociarse con un género u otro género, pero luego hay excepciones. Por ejemplo, la O final no es normalmente masculina como el caso, pero sí tenemos la mano. Entonces, una excepción, ¿no? Ma normalmente es un sufijo masculino como el problema, pero tenemos la forma. Es como el jerez, normalmente un sufijo masculino, pero sí existe la madurez. Cis, el análisis versus la dosis, ¿no? Entonces, cis normalmente es masculino, pero tenemos versión femenina. También los dos, el aire, la calle. Entonces, la E final nunca nos da información sobre el género. Y is, el maíz versus la nariz, por ejemplo. Entonces, esto es lo que hace el trabajo de un aprendiz del español más difícil, porque en este caso hay mucha memorización porque la regla no funciona 100%. Siguiendo con el género artificial, existe el género metonímico. Todos sabemos que es una metonimia. You've seen this in literature. It's the part for the whole. Entonces, cuando una parte se usa para describirlo todo, ¿ok? Esto es metonímico en un aspecto relacionado a la metonimia, ¿no? Los miembros del grupo van a adquirir el género de la categoría entera. Vamos a ver. Los ríos, decimos, por ejemplo, el Sena. ¿Por qué? Porque es el río Sena. Entonces, Sena aquí adopta el género o adquiere el género de la categoría de ríos, porque es lo que es, ¿no? El Everest.
Entonces, Everest es masculino porque ha adquirido o adoptado el género de los montes, mountains, ¿no? Los días, decimos el martes, no la martes. ¿Por qué? Porque martes ha adquirido o adoptado el género de la categoría de días. Entonces, días es una categoría masculina, ¿no? El día o los días. La IBM, ¿por qué se dice la IBM? Porque es una compañía. Entonces, el sustantivo que indica la categoría es femenino, así que el sustantivo más específico de la categoría también adquiere un género femenino. Las Canarias, femenino porque se refiere a las islas. La B, entonces la A, B, la C, la D, la E, todas las letras del alfabeto se tratan como femeninas. ¿Por qué? Porque son miembros de la categoría de las letras. Entonces, letra es una palabra femenina y así todos los miembros de la categoría letra también se van a tratar como sustantivos femeninos. Siguiendo con el género metonímico, se manifiesta también en las frutas y los árboles de una manera distinta, con dos palabras diferentes. Primero tenemos el árbol que tiene el género masculino y la fruta que tiene el género femenino, como el manzano es apple tree, entonces se refiere al árbol, y la manzana es apple, la fruta. Entonces seguimos este patrón, this pattern of árbol es un sustantivo masculino, fruta es un sustantivo femenino. Y podemos ver por qué. Árbol es masculino como sustantivo y fruta es femenino como sustantivo. Sin embargo, tenemos también el opuesto. Tenemos el caso donde el árbol es una palabra femenina y fruta va a tener el género masculino, como la higuera, which is a fig tree, es femenina, y el higo, which is a fig, es una palabra masculina. Y el tercer patrón es tener los dos como sustantivos masculinos, tanto el árbol como la fruta. En este caso, el limonero es lemon tree y el limón es lemon the fruit. Y los dos son sustantivos masculinos. Siguiendo con el género artificial, tenemos que tener en cuenta los homófonos. Estos son pares de palabras que no tienen una conexión semántica. Por ejemplo, el coma es a coma y la coma es a comma. Entonces, en inglés tenemos una pronunciación diferente. En español es la misma palabra con la misma pronunciación. Tiene el cambio de significado es por el género de la palabra. Entonces, género masculino es el estado físico de estar en una coma, en coma, y el sustantivo femenino indica la puntuación ortográfica. Luego tenemos otro caso como el papa, la papa, entonces donde el sufijo es sustantivo masculino, es la figura eclesiástica más importante, más grande de la iglesia católica, y luego tenemos la papa que es el vegetal. O sea, el sustantivo femenino se refiere al vegetal. Existen también algunos cambios para evitar lo que se llama el enlace de la vocal atónica. ¿Qué es lo que significa esto? Águila, which is eagle, ¿no? El ave. Pues águila comienza con una A tónica. Esto significa que esta vocal tiene el estrés articulatorio más fuerte en la palabra. We don't say águila or águila, we say águila, ¿no? Entonces, esta A es una A tónica.
Águila es un sustantivo femenino, ¿ok? Pero le ponemos aquí el artículo masculino porque si le pusiéramos el artículo femenino como la águila, ¿no? La pronunciación tendría un enlace de vocal tónica. Tendríamos dos A tónicas. La águila, la águila. Para evitar este enlace, usamos el determinante masculino, el. Decimos el águila, pero este problema, si queremos llamarlo un problema, desaparece con la palabra en plural, con el sustantivo plural águilas. ¿Por qué? Porque el determinante es las. Entonces, aquí tenemos una consonante que interfiere, ¿no?, entre la A tónica de las y la A tónica de águilas. Entonces, esto nos ayuda a pronunciar de una manera más fluida las águilas, las águilas. Y en este caso, el género femenino del sustantivo águilas se manifiesta también en el determinante, el artículo definido plural aquí. Con el águila, we have not turned eagle into a masculine word. Okay? If you would say, like, el águila es muy linda, you would still say that. O el águila es muy bella. Si queremos describir esto con un adjetivo, el sustantivo masculino, el sustantivo singular, usaríamos un adjetivo femenino, porque águila es un sustantivo femenino. Es solo el artículo que cambia y solo cuando es singular para evitar la águila, ¿okay? El enlace. Pasó lo mismo con la palabra agua. Agua es una palabra femenina, es un sustantivo femenino, pero si usáramos el determinante artículo definido la, tendríamos de nuevo este enlace de vocal tónica, la agua, la agua. Para evitar esto usamos el artículo masculino, el agua. ¿Okay? Este problema desaparece con la forma plural porque tenemos la consonante S, la fricativa aquí, que interfiere y interrumpe el enlace de la vocal tónica A, ¿no? Entonces, para repetir estas tres palabras, el águila, el agua, el hada, the fairy, son palabras femeninas y son sustantivos femeninos y cualquier adjetivo que se usa para describir estos sustantivos tiene que ser un adjetivo femenino. Es solo el artículo que se queda masculino por esta razón de pronunciación, ¿no? De enlace de la vocal atónica. Ahora pasando a 3.2.2, la morfología de número. Entonces, el número obviamente indica la cantidad. Esta morfología se usa para establecer cantidad singular o cantidad plural, ¿no? Y se puede manifestar en los sustantivos contables, como las sillas o los conceptos, y también en los sustantivos no contables, como el arroz o el jabón, ¿no? Que puede en la semántica ser algo plural porque hay muchos granos en un plato de arroz, pero que se concibe semánticamente o dentro de la cabeza como una entidad sola. Por eso podemos ver que la morfología de número refleja la perspectiva semántica. Esto significa que la morfología va a reflejar cómo conceptualiza el hablante este sustantivo o esta entidad en la mente. Si miramos la gente en inglés, it's people, right? The people are.
Porque en inglés, we're thinking about it conceptually as many individuals that form a group, but yet it's a collection of many individuals. Y entonces nos enfocamos en la pluralidad. Pues en español, la conceptualización de muchas personas en la palabra gente es una entidad, es un grupo. Entonces, el número del sustantivo es singular porque se percibe como una entidad única. Ahora, tijeras muestra lo opuesto, ¿verdad? Es un objeto, entonces es un objeto único, pero ¿por qué es plural? Obviamente, porque en la semántica, en nuestra conceptualización de un par de tijeras, pair scissors, ¿no? Hay dos partes funcionales. Ahora, las dos partes no son separables, funcionan juntas y están unidas para formar un solo objeto, pero se llaman tijeras porque obviamente la conceptualización de este objeto se enfoca en las dos partes que son los componentes del objeto. Y por eso entonces se usa la forma plural. Por eso tiene un número plural, este sustantivo. Entonces, el número en español, singular, plural, ¿cómo se manifiesta en los sufijos? Vamos a ver. Entonces, las formas singulares de los sustantivos no tienen sufijo. That's what this means. No suffix, no, or the suffix is not overtly manifested, ¿ok? Entonces, como por ejemplo, mesa. No hay ningún sufijo para indicar que es singular. Ahora, los sustantivos en plural pueden tener varios alomorfos. Recordemos que un alomorfo los alomorfos son formas diferentes para indicar la misma cosa o formas diferentes que tienen la misma función. Entonces, los sufijos que indican pluralidad en español hay varios. Son alomorfos diferentes que van a depender del acento tónico. Acento tónico significa nada más which one is the stressed vowel in a word. Whether or not it contains a written accent, it doesn't matter. Every single word has one vowel that is more stressed, articulatorily more stressed than the other ones. That's the stressed vowel, that's the stressed syllable, and that is what's going to determine which sufijo is used in Spanish. Entonces, para practicar un poco con este concepto del acento tónico, la palabra acento, acento, acento. ¿Cuál es la vocal tónica? Acento. Es la E, porque no decimos acento y no decimos acento, decimos acento. Entonces, esta es la vocal tónica, right? Palabra tónico. ¿Cuál es la vocal tónica? Well, when it has a written accent, it's the easiest thing to see, right? The only vowel that's going to have a written accent is the tonic or the stressed vowel. Entonces decimos, obviamente, la O. We don't say tónico o tónico, decimos tónico. Entonces, esta es la vocal tónica, ¿sí? Ok, entonces la vocal tónica es la que va a depender qué alomorfo se usa para el sufijo de pluralidad. Vamos a ver. Número 1. Si la palabra termina en una vocal como A, E o O átona, usamos el sufijo S como mesas. ¿Ok? La vocal tónica de mesas es E, mesas, mesas. Entonces, esta A aquí de mesa es átona. It's not a stressed vowel, it's an unstressed vowel. Átona significa unstressed. Entonces usamos la S al final porque la última vocal es A, E o O y es átona.
Si la palabra termina en una vocal tónica, usamos S, como sofá. Esta A es tónica, entonces usamos el sufijo S. Si la palabra termina en consonante, usamos el sufijo ES, como azul, ¿no? Entonces, esta es una consonante, usamos el sufijo ES para la pluralidad. Si la palabra termina en S, pero la última sílaba es tónica, o si la palabra es monosilábica, usamos ES. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver. La palabra aragoneses en singular es aragonés. So, if you take away this ES, la palabra singular es aragonés. Right? Ok. Entonces, la palabra termina con S, right here, aragonés. La última sílaba es tónica. It is. You don't say aragonés. You don't say aragonés. And you don't say aragones. You say aragonés. Entonces, esta E es tónica, ¿verdad? Así que la palabra termina con S, aragonés. La última sílaba es tónica, aragonés. Entonces, usamos el sufijo ES. ¿Okay? Misma cosa con francés, franceses. Luego, si la palabra termina en S y la última sílaba es átona, no va a cambiar. No usamos ningún sufijo como virus, ¿verdad? La palabra termina en S, ¿cierto? Y la última sílaba es átona, unstressed. So how do you pronounce this? You say virus. We don't say virus. Same like English, virus, virus. Entonces es la primera sílaba que es tónica, la primera vocal I, virus. La segunda vocal, la última, es átona. Entonces la palabra no cambia en su forma plural. Es el virus, los virus. Siguiendo. Si la palabra es un préstamo, so it's a borrowing from another language, vamos a tener variación. Los préstamos pueden ser, es normal que los préstamos causan una variación porque no es una palabra nativa de la lengua, entonces los hablantes están como de alguna manera experimentando, quizás no de una forma consciente, pero están experimentando y usando diferentes patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el o los déficit. Cuando la palabra no cambia y es solo el artículo o el determinante que va a indicar, y bueno, los otros modificadores, ¿no? Si hay un adjetivo, pero entonces la palabra no va a cambiar. Singular o plural se queda la misma, déficit. Luego tenemos palabras como el club, ¿no? Donde es el club en singular, pero en plural puede ser los clubs o los clubs y luego los clubes. Entonces tenemos dos opciones. Luego una palabra como el álbum, donde en plural tenemos tres opciones. Los álbums se añade solo el sufijo S, los álbumes se añade el sufijo ES o los álbum. La palabra no cambia y no se añade ningún sufijo. Otras palabras como el currículum, ¿no? Del latín, donde si nos quedamos con la terminación latina tenemos los currículums o podemos adaptar la palabra al español y ponerla con la O final masculina y en este caso usar la S final de la pluralidad, ¿sí? Entonces, aquí la variación no viene en el sufijo de pluralidad porque las dos versiones usan la S simplemente, pero, y no se dice los currículumes,
Entonces, es más bien cuál es la terminación del sustantivo masculino aquí. Luego tenemos casos donde la palabra es un sustantivo no contable, como vimos antes, y entonces vamos a usar una expresión cuantificadora para mostrar si es singular o plural, como por ejemplo un vaso de agua. Agua es un sustantivo no contable, it's a mass noun. Entonces, para indicar la cantidad, vamos a usar alguna expresión cuantificadora. En este caso es una expresión singular porque es un vaso. O como ensalada, 2 platos de ensalada, ¿no? Entonces usamos la expresión cuantificadora 2 platos de y esta expresión es plural en este caso. Y finalmente tenemos el caso que vimos antes, donde los sustantivos colectivos se tratan como un grupo o una entidad sola y se usa la forma singular como gente, la gente. Muy bien. Hay una parte de este apartado o de esta sección que discute los acentos en la ortografía. Yo he puesto esta parte al final para explicar en más detalle qué es lo que significa. Hay que separar entre la acentuación articulada. That happens when the speaker is speaking, okay? So spoken vowels don't have a written accent on top of them. We're just hearing or perceiving which vowel is more stressed and which other vowels are more unstressed or they're requiring less articulatory stress. Okay. En la ortografía, in spelling and writing, aquí podemos usar para indicar una vocal tónica, a stressed vowel, podemos usar un acento escrito o un acento ortográfico. That means it's a written accent. Ok. No todas las vocales tónicas van a tener un acento escrito o ortográfico. Entonces, la pregunta es, y es una pregunta que puede causar bastante confusión al principio cuando uno está aprendiendo el español, when is it that I use an accent in writing? Aquí está el repaso, entonces. Tenemos diferentes tipos de palabras, ¿ok? Las palabras agudas son las palabras donde la vocal tónica está en la última sílaba. Entonces, ahora sabemos qué es una vocal tónica. Si la palabra tiene una vocal tónica en la última sílaba, se llama una palabra aguda, como café, right? Café. La última sílaba tiene vocal tónica. Francés, francés. Última sílaba, vocal tónica. Canción, canción. Última sílaba, vocal tónica. Ansiedad, ansiedad. Última sílaba, vocal tónica. Amistad. Última sílaba, vocal tónica. Mujer. Última sílaba, vocal tónica. Reloj. Última sílaba, vocal tónica. Todas estas palabras se llaman agudas porque la vocal tónica está en la última sílaba. Luego tenemos las palabras graves. Se llaman llanas o graves. Ok. En estas palabras, la vocal tónica está en la penúltima sílaba, the second to last, la penúltima sílaba. Como por ejemplo, hermano, penúltima sílaba, vocal tónica. Sillas, penúltima sílaba, vocal tónica. Instancia, instancia, penúltima sílaba, vocal tónica. Canciones, penúltima sílaba, vocal tónica. Amistades, amistades, penúltima sílaba, vocal tónica. Estudiante, penúltima sílaba, vocal tónica. Motocicleta,
penúltima sílaba vocal tónica. Todas estas palabras son graves. Y luego las palabras esdrújulas. Las esdrújulas tienen la vocal tónica en la antepenúltima sílaba, the third to last syllable. Entonces, lámpara, lámpara, antepenúltima sílaba vocal tónica. Sílaba, sí, la, ba, antepenúltima sílaba vocal tónica. Carnívoro, carnívoro, antepenúltima sílaba vocal tónica. Ok, ahora que sabemos las tres clases de palabras según la vocal tónica, vamos a ver cuándo es que se usan los acentos, porque habrán notado que todas las palabras esdrújulas tienen un acento ortográfico escrito, pero las palabras graves no parecen tener un acento escrito y las palabras agudas parece que algunas tienen acento escrito, como café, francés, canción, y otras no tienen, como ansiedad, amistad, mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es que se usan los acentos escritos, ¿no? Ortográficos? Pues aquí está la respuesta. Si la palabra es aguda y termina en NS o vocal, tiene un acento ortográfico. Todas estas palabras son agudas y terminan en N como canción, ¿no? S como francés o una vocal como café y tienen un acento. El resto no tienen acento porque no terminan con N, S o vocal. Si la palabra es grave y termina en N, S o vocal, no hay ningún acento ortográfico, como hermano, sillas, instancia. Ninguna de estas palabras tiene un acento. ¿Por qué? Es grave, pero no termina en N, S o vocal. Pero sí termina en N, S o vocal, ¿no? Hermano, sillas, S, ¿no? Vocal, estudiante. Luego, si la palabra es esdrújula, siempre tiene acento ortográfico. Todas las palabras esdrújulas tienen acento ortográfico. Y entonces aquí una diapositiva de práctica para practicar, de hecho, el género y el número. Entonces, en la columna izquierda, indicar el género de estas palabras y en la columna a la derecha, formar el plural de estas palabras y a ver si les resulta correcto. Si hay preguntas o dudas, como siempre, las vamos a responder en la clase. Muchas gracias.